suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En el funeral de mi esposa, mi nuera se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharla y susurró: ella ya no está, así que la casa de 6.800,000 pesos por fin es nuestra. Por un segundo, pensé que el dolor había distorsionado sus palabras. Luego, ella sonrió. Deberías empezar a empacar antes de que esto se ponga feo. Mi hijo estaba junto a ella con un traje negro que valía más que mi primer coche, mirando la alfombra de la iglesia como si eso pudiera salvarlo de tener que hablar. Él escuchó cada palabra y no dijo nada. Yo tenía 74 años, aún llevaba mi anillo de bodas, aún sostenía los cempasúchiles que mi esposa amaba, y de repente entendí algo más frío que la muerte. Algunas personas no esperan a que se cierre la tumba antes de empezar a medir la sala. Casi aplasté las flores en mi mano. En lugar de eso, le dije en voz baja: mi esposa no es un candado que esperabas escuchar cómo se abría. Fue entonces cuando el pastor Abel caminó hacia mí sosteniendo una pequeña caja de cedro. Fernando, me dijo suavemente. Alma me pidió que te diera esto solo si mencionaban la casa demasiado pronto. En la tapa, con la letra de mi esposa, había 9 palabras que lo cambiaron todo: si hablan primero de la casa, abre esto. Bienvenidos a Final Act Revenge, venganza en el último acto. Antes de decirles qué había dentro de esa caja, díganme desde dónde nos están viendo y qué hora es donde están esta noche. Y por favor, no olviden cuidar su salud mientras escuchan. Algunas traiciones llegan cuando las personas ya cargan con más dolor del que pueden soportar solas. Aún recuerdo lo fría que se sintió esa caja de cedro en mis manos. Porque, en el fondo, yo ya sabía que mi esposa lo había visto venir antes que yo. Soy Fernando Torres, tengo 74 años, soy maestro de historia jubilado de una escuela pública, exentrenador de debate y fui esposo durante 41 años de una mujer llamada Alma, quien podía silenciar una habitación sin siquiera levantar la voz. La mayoría de las personas que pasaban por nuestra casa en la Avenida de las Magnolias nunca la mirarían 2 veces. 2 habitaciones, ladrillos descoloridos, un árbol de nogal en el patio trasero que dejaba caer sus ramas cada primavera como si estuviera enojado con la gravedad misma. Los azulejos de la cocina nunca estuvieron perfectamente nivelados. La luz del porche solo funcionaba si presionabas el interruptor 2 veces. Pero Alma amaba esa casa de la misma manera que algunas personas aman las iglesias. La compramos en 1986 por 1,411,000 pesos después de ahorrar durante casi 4 años. Aún recuerdo firmar los papeles de la hipoteca con una pluma encadenada al escritorio del banquero mientras Alma me apretaba la rodilla por debajo de la mesa porque me temblaban las manos. En ese entonces, yo enseñaba historia en la preparatoria Juárez en Guadalajara. Alma trabajaba como bibliotecaria de la escuela. No éramos pobres, pero cada peso ya tenía un destino antes de siquiera llegar a nuestra cuenta bancaria. Hubo años en los que sobrevivimos a base de sopa, pan en descuento y cheques de horas extras de maestro. Aún así, Alma plantaba cempasúchiles junto al porche delantero cada primavera. La gente merece algo hermoso cuando llega a casa, solía decir. Esa casa se convirtió en algo más que paredes. Se convirtió en Mateo aprendiendo a andar en bicicleta en la entrada. En estudiantes de debate practicando discursos en nuestra sala. En Alma prestando libros a los niños del vecindario durante el verano porque la biblioteca pública cerraba temprano los fines de semana. En cenas de Navidad donde las sillas plegables se extendían hasta el pasillo. En noches tranquilas donde Alma se quedaba dormida calificando registros de lectura a mi lado mientras el viejo jazz sonaba desde la radio de la cocina. Incluso ahora, todavía puedo escuchar sus pantuflas contra el piso de madera si la casa está lo suficientemente en silencio. Por eso Brenda nunca entendió lo que intentaba arrebatarnos. Para ella, el lugar tenía buenos cimientos para reventa. Recuerdo la primera vez que dijo eso. Alma acababa de regresar a casa de otra cita en el hospital a finales de 2022. Estaba más delgada para entonces, cansada, frágil, pero lo suficientemente terca como para discutir con médicos que le doblaban el tamaño. Brenda estaba de pie en la sala, dando vueltas lentamente en círculo, como si estuviera estudiando un inventario. «Saben», dijo casualmente, «las casas en Providencia están explotando ahora mismo».
Este lugar probablemente podría venderse por más de 6.800,000 pesos si alguien modernizara la cocina. Alma sonrió cortésmente. Pero más tarde esa noche, mientras yo regaba los cempasúchiles afuera, se paró en el porche junto a mí y me pidió algo extraño. Si yo me voy primero algún día, prométeme que no firmarás nada mientras estés en duelo. Me reí porque pensé que estaba siendo dramática. Alma, le dije, nadie nos va a quitar esta casa. Me miró por un largo momento, ni enojada ni asustada, solo decepcionada de lo mucho que yo quería creer eso. Siempre ves lo mejor en Mateo, dijo en voz baja. Luego tocó mi anillo de bodas con su pulgar. Y a veces el amor hace que las personas tarden en darse cuenta cuando las están acorralando. En ese momento, pensé que hablaba de las facturas del hospital, del estrés o del miedo. Ahora sé que mi esposa ya había empezado a ver algo que yo me negaba a mirar directamente. Después del funeral, me senté solo en la cocina con la caja de cedro que el pastor Abel me dio. Toda la casa olía levemente a arreglos florales y al café rancio de las bandejas que la gente había traído más temprano. Me quedé mirando de nuevo la letra de Alma en la tapa. Si hablan primero de la casa, abre esto. Afuera, una camioneta pasó lentamente frente a la casa y se detuvo cerca de la acera por un segundo antes de volver a moverse. Al principio, no pensé nada al respecto. Luego, noté el logotipo magnético en la puerta del conductor, Bienes Raíces Montes Premier. Y de repente, la advertencia de Alma ya no sonaba emocional. Sonaba específica. Lo extraño de los funerales es lo rápido que la gente vuelve a su comportamiento habitual una vez que llega la comida. Una hora después del entierro de Alma, los familiares equilibraban platos de cartón sobre sus rodillas dentro del salón parroquial en la capilla de la Santa Misericordia. El nieto de alguien se reía demasiado fuerte cerca de la estación de café, y las sillas plegables raspaban el piso de baldosas. Una mujer que apenas conocía me tocaba el hombro cada 3 minutos como si el dolor fuera algo que se pudiera someter con palmaditas. Mientras tanto, mi esposa llevaba muerta menos de mediodía. Brenda se movía por la habitación como si estuviera organizando un evento de negocios en lugar de llorar a alguien que una vez la trató como familia. Llevaba bandejas, abrazaba a primos lejanos y les sonreía a los miembros de la iglesia. Cada frase que decía sonaba lo suficientemente pulida como para pertenecer a un comercial de bienes raíces. Solo queremos lo más seguro para Fernando ahora. Esa casa es demasiado para un solo hombre. Alma nunca lo querría y solo. La gente asentía porque las palabras sonaban comprensivas si no escuchabas con demasiada atención. Así es como funciona la manipulación cuando se disfraza de buenos modales. Mateo se quedó cerca de la cafetera la mayor parte de la tarde. No dejaba de aplastar el borde de su vaso de cartón con el pulgar hasta doblarlo hacia adentro. Lo noté porque Alma solía hacer lo mismo cuando estaba nerviosa e intentaba no discutir. 3 veces distintas lo vi abrir la boca como si quisiera decir algo. 3 veces distintas eligió el silencio. En un momento dado, el pastor Abel caminó hacia mí y bajó la voz. ¿Estás bien, Fernando? No, le respondí con honestidad. Él asintió lentamente, como un hombre que aprecia más la verdad que las apariencias. Al otro lado de la habitación, Brenda hablaba con una mujer del coro de la iglesia. El mercado en Providencia está increíble en este momento, dijo suavemente. Sinceramente, los tiempos son clave con las casas antiguas. ¿Tiempos? Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No dolor, no pérdida, tiempos. Como si la muerte de Alma se hubiera convertido silenciosamente en una oportunidad en su agenda. Caminé hacia Brenda antes de darme cuenta de que había decidido moverme. Pareció sorprendida cuando me detuve junto a ella. ¿Necesitabas algo, Fernando? Su tono era tan dulce que te pudría los dientes. Miré hacia Mateo. Él volvió a mirar al suelo. Le pregunté con calma, ¿por qué estamos discutiendo sobre bienes raíces en el funeral de mi esposa? La habitación no se quedó en silencio dramáticamente como pretenden las películas. La vida real es más desordenada. Los tenedores seguían raspando los platos. Alguien tosió cerca del pasillo, pero las personas más cercanas a nosotros dejaron de fingir que no escuchaban. Brenda se cruzó de brazos ligeramente. Estoy discutiendo tu futuro. Mi futuro aún incluye a mi esposa, le dije. Ella me dedicó la misma sonrisa fina de antes.
Y tu futuro también incluye la realidad. Creo que ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente cambió. No fue enojo exactamente, sino algo más frío, como una puerta cerrándose silenciosamente desde adentro. Mateo se acercó entonces. Papá, hoy no. 3 palabras. Eso fue todo lo que me dio mi hijo mientras su esposa discutía sobre mi hogar como si fuera un inventario de propiedades. Ni un Brenda, detente. Ni un papá, lo siento. Ni un esto no es apropiado. Solo la resistencia suficiente para sonar decente, pero no la suficiente para protegerme realmente. Lo miré durante mucho tiempo. Luego le dije en voz baja, pareces más preocupado por el conflicto que por la crueldad. El rostro de Mateo se tensó, pero Brenda respondió antes de que él pudiera hacerlo. Estamos intentando ayudarte a tomar decisiones prácticas antes de que el dolor nuble tu juicio. Ahí estaba otra vez. Prácticas. Toda persona codiciosa eventualmente se esconde detrás de esa palabra porque suena responsable. Empecé a notar detalles después de eso. Pequeñas cosas, diminutas grietas en su comportamiento que Alma probablemente vio mucho antes que yo. Brenda llevó una carpeta de cuero bajo el brazo toda la tarde. Al principio, asumí que contenía papeleo del funeral, pero cuando la apoyó cerca de la mesa de postres, la esquina se abrió un poco. Adentro había un folleto brillante, condominios de lujo para personas mayores, norte de Guadalajara. Me sentí asqueado de inmediato, no por el folleto en sí, sino porque nadie imprime esas cosas la misma mañana en que entierran a tu esposa. Eso significaba que ya habían tenido conversaciones. Planes, cronogramas, suposiciones. Y, de repente, la advertencia de Alma en la caja de cedro ya no se sentía emocional. Se sentía preparada. Salí del salón parroquial antes de que la mayoría se diera cuenta. Afuera, el aire de Jalisco llevaba ese frío seco nocturno que llega a Guadalajara a finales de marzo. El estacionamiento de la iglesia ya estaba medio vacío. Apenas había llegado a mi camioneta cuando escuché pasos detrás de mí. Abuelo. Era Talía. Mi nieta parecía aterrorizada de que alguien la viera hablando a solas conmigo. Echó un vistazo hacia las puertas de la iglesia antes de acercarse. La abuela me dijo que no dejara que mamá tirara cosas a la basura. La frase me impactó de una manera tan extraña que casi no pude responder. ¿Tirar qué a la basura? Talía tragó saliva. Los papeles en el cuarto de costura. Luego, presionó algo pequeño en mi mano, una llave de latón. Antes de que pudiera hablar de nuevo, susurró, la abuela dijo que tú sabrías cuándo usarla. Y luego regresó a toda prisa al interior antes de que sus padres notaran su ausencia. No abrí la caja de cedro inmediatamente después de regresar a casa del funeral. Durante casi una hora, reposó en el centro de la mesa de la cocina mientras la casa se sumía en ese tipo de silencio que solo existe después de que alguien muere dentro de ella. El refrigerador zumbaba suavemente. Las tuberías crujían en algún lugar detrás de las paredes. Afuera, un perro ladró 3 casas más allá antes de que todo volviera a quedar en silencio. Alma solía llenar el silencio sin siquiera intentarlo. El sonido de las páginas de un libro al pasar. Su tarareo mientras regaba las plantas. Su forma de hablar consigo misma mientras cocinaba, como si estuviera narrando un programa de televisión que nadie más podía escuchar. Ahora la casa sonaba abandonada, incluso conmigo dentro. Finalmente, me senté y acerqué la caja de cedro. La madera olía ligeramente a roperos viejos y a bancas de iglesia. A Alma le encantaba el cedro. Decía que mantenía las cosas importantes a salvo del tiempo. Mis manos temblaron más de lo que esperaba cuando levanté la tapa. Adentro no había joyas, ni fotografías, ni alguna carta de despedida sentimental destinada a consolar a un esposo en duelo. Estaba organizada. Eso me asustó de inmediato. Había una pequeña llave de latón envuelta en un trozo de tela. Una carta doblada. Una vieja fotografía de nuestra casa de 1986. Una memoria USB con cinta adhesiva etiquetada simplemente como solo para Fernando. Y debajo de todo lo demás, una hoja de papel con una frase escrita con la letra de Alma: no dejes que el duelo firme lo que el amor protegió. Leí esa línea 3 veces. Luego abrí la carta. Fernando, si estás leyendo esto,
es porque hablaron de la casa antes de llorarme como es debido. Rezaba por estar equivocada. Necesito que entiendas algo difícil. No escondí estas cosas porque dudara de tu inteligencia. Las escondí porque conozco tu corazón. Siempre crees que Mateo eventualmente elegirá el coraje si le das suficiente tiempo. Pero el dolor hace que sea fácil acorralar a las buenas personas. La habitación se sintió más fría después de eso. Alma continuó. Hay documentos en mi cuarto de costura. Usa la llave de latón para el cajón del gabinete inferior. Y antes de confiar en cualquiera que de repente hable sobre ayudarte, pregúntale a Pilar. Dejé de leer ahí, no porque quisiera, sino porque de repente recordé algo en lo que no había pensado en meses. Un martes por la mañana el año pasado, Alma se quedó mirando por la ventana delantera durante casi 10 minutos seguidos sin hablar. En ese momento, asumí que estaba exhausta por el tratamiento. Ahora, me preguntaba a quién había estado observando. Llevé la llave de latón por el pasillo hacia el cuarto de costura de Alma. Esa habitación seguía exactamente como ella la dejó. Tela azul a medio terminar doblada junto a la máquina. Anteojos de lectura cerca de una pila de formularios de donación de la biblioteca. Una nota adhesiva amarilla recordándose a sí misma llamar a un padre por unos libros vencidos. Incluso muriendo, Alma seguía ayudando a los niños a devolver los libros de la biblioteca. Me senté al borde de su silla de costura por un momento antes de abrir el gabinete inferior. La llave de latón encajó perfectamente. Adentro había una gruesa carpeta de acordeón. No eran papeles al azar, eran registros cuidadosamente organizados, facturas de reparaciones, copias del impuesto predial, documentos del seguro, notas escritas a mano, impresiones de sitios web de bienes raíces y una tarjeta de presentación de una mujer llamada Karina Montes. De bienes raíces Montes Premier. Luego encontré algo que hizo que mi estómago se encogiera. Un presupuesto impreso etiquetado como consulta de propiedad previa a la cotización. Fecha, 11 días antes de que Alma muriera. Lo leí 2 veces porque mi cerebro se negaba a aceptar los tiempos. Había notas al margen, potencial de modernización de cocina. Excelente plusvalía en la zona. Transición probable de viudo. Transición de viudo. Como si mi matrimonio ya se hubiera convertido en una categoría de programación. Me recosté lentamente en la silla de Alma y me quedé mirando los papeles esparcidos en mi regazo. Ese fue el momento en que el dolor finalmente se mezcló con algo más. No era rabia, era reconocimiento. Porque Alma no había preparado esta caja para un anciano confundido que podría tener problemas económicos después de perder a su esposa. La preparó para un esposo cuya familia ya estaba rondando la casa antes de que siquiera se marchitaran las flores del cementerio. Entonces noté otra nota adhesiva pegada detrás del presupuesto. 3 palabras, pregúntale a Pilar directamente. Y debajo de eso, una oración final escrita con letra temblorosa de Alma. Creo que Brenda trajo a alguien a medir la casa mientras me visitabas en el hospital. Me sentí físicamente enfermo después de leerlo. Ya no porque la frase me sorprendiera, sino porque en el fondo una parte de mí ya lo creía. Luego, desde fuera de la casa, escuché un auto bajar la velocidad cerca de la acera nuevamente. Me acerqué con cuidado a la ventana de la sala e hice a un lado la cortina lo justo para poder ver. Una camioneta oscura estuvo estacionada al otro lado de la calle durante varios segundos. En la puerta del copiloto estaba el mismo logotipo que noté después del funeral, Bienes Raíces Montes Premier, y esta vez, alguien dentro del vehículo le estaba tomando fotos a mi casa. Apenas dormí después de ver esa camioneta frente a mi hogar. Cada sonido se sentía sospechoso después de la medianoche. Llantas frenando cerca de la acera. Un portón cerrándose en algún lugar de la cuadra. El viento arrastrando ramas sobre el techo. El dolor de por sí ya hace que una persona se sienta expuesta. Pero una vez que te das cuenta de que alguien puede estar esperando a que te derrumbes, incluso el silencio ordinario empieza a sonar peligroso. A la mañana siguiente, crucé la calle hacia la casa de Pilar Núñez, llevando la nota de Alma en el bolsillo de mi abrigo. Pilar había vivido frente a nosotros desde 1991. Maestra de arte jubilada, de mirada aguda y opiniones aún más agudas, el tipo de mujer que notaba si alguien cambiaba el color de sus cortinas a media cuadra de distancia. Alma confiaba en ella, lo que significaba que yo debía haberla escuchado años antes.
Pilar abrió la puerta antes de que yo llamara 2 veces. Me echó un vistazo a la cara y suspiró suavemente. Entonces, dijo, haciéndose a un lado, Alma finalmente hizo que preguntaras. Esa simple frase casi me quiebra. Su sala olía a café de olla y aguarrás. Acuarelas de paisajes a medio terminar estaban apoyadas contra las paredes junto a pilas de revistas de jardinería. Un pequeño gallito de cerámica estaba cerca de la televisión, usando unos lentes de sol que alguien le había dibujado con marcador. Normalmente, Alma se habría reído de ese gallo durante al menos 5 minutos seguidos. En cambio, me quedé ahí sintiéndome de 80 años. Pilar me entregó un café sin preguntar cómo lo tomaba. Siéntate, Fernando. Me quedé de pie. ¿Qué fue lo que viste? Me estudió por un largo momento antes de responder. 11 días antes de que Alma falleciera, Brenda trajo a 2 hombres a tu casa mientras tú estabas en el hospital. De repente, la habitación se sintió más pequeña. Uno llevaba una cinta métrica láser, continuó Pilar. El otro se la pasaba tomando fotos exteriores. Aparté la mirada hacia la ventana porque no podía soportar ver a otra persona describir a extraños examinando mi casa mientras mi esposa moría. De todos modos, Pilar lo notó. Quería llamarte, dijo en voz baja. Pero Alma me pidió que no lo hiciera a menos que las cosas se pusieran feas después del funeral. Me reí una vez, no porque algo fuera gracioso, sino porque escuchar la palabra después ahora se sentía ridículo. Lo feo había empezado mucho antes de que Alma muriera. Pilar se sentó frente a mí y bajó con cuidado su taza de café sobre la mesa. Brenda hablaba por teléfono cerca de tu entrada, dijo. No pude escuchar cada palabra, pero escuché lo suficiente. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué dijo? Pilar lo repitió lentamente, el cronograma de la viudez podría avanzar más rápido de lo esperado. Cerré los ojos de inmediato. Luego Pilar añadió otra frase, si él se resiste, lo disfrazaremos de preocupación por su seguridad. Ahí estaba. Ni preocupación, ni apoyo familiar. Estrategia. Cada palabra cálida que Brenda usó después del funeral de pronto sonó ensayada. Pilar se recostó en su silla. Estoy jubilada, Fernando, pero mis cortinas aún trabajan de tiempo completo. Eso logró sacarme una sonrisa cansada por primera vez en días. Alma solía decir que Pilar conocía más secretos del vecindario que el propio ayuntamiento. Luego el rostro de Pilar se puso serio otra vez. Hay más. Se levantó, caminó hacia un mueble cerca del pasillo y regresó con un sobresellado que tenía mi nombre escrito al frente con la letra de Alma. Mi pecho se oprimió al instante. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Desde enero. Enero. Eso significaba que Alma ya se había estado preparando meses antes del funeral. Pilar me entregó el sobre con cuidado. Me dijo que solo te lo diera si Brenda empezaba a discutir sobre la casa demasiado pronto. La frase demasiado pronto casi me hizo enojar. Nunca debió haber un momento adecuado. Abrí el sobre lentamente. Adentro había otra breve nota escrita a mano por Alma. Fernando, si estás leyendo esto, entonces tenía razón en preocuparme. Por favor, entiende algo. Intenté advertirte 2 veces el año pasado, pero cada vez que mencioné el comportamiento de Brenda, defendías a Mateo antes de que yo pudiera terminar de hablar. No podía pasar mis últimos meses obligándote a elegir entre tu esposa y tu hijo mientras yo me moría. Así que, en lugar de eso, me preparé. Dejé de leer porque la vista se me nubló por un segundo. Esa frase me dolió más que la crueldad de Brenda. Porque Alma tenía razón. Ahora recordaba cada conversación. Cada momento en que desestimé sus preocupaciones porque quería paz más que la verdad. Pilar estiró la mano a través de la mesa y tocó mi muñeca con suavidad. «Amabas a tu hijo», dijo. «No», respondí en voz baja. Amaba la versión de él que yo creía que todavía existía. La casa se quedó en silencio por varios segundos después de eso. Luego Pilar volvió a hablar. «Hay algo más que Alma quería que revisaras». Me entregó otro papel doblado. Este no estaba escrito a mano. Era una captura de pantalla impresa del portal de permisos del Ayuntamiento de Guadalajara. En la parte superior estaba mi dirección.
Debajo, una solicitud de información para acceder a la evaluación de la propiedad. Nombre del solicitante, Brenda Torres. Fecha de envío, 5 días antes de que Alma muriera. Me quedé mirando el papel por tanto tiempo que las palabras casi dejaron de parecer reales. 5 días. Mi esposa aún tenía pulseras de hospital en su muñeca mientras mi nuera ya estaba presentando solicitudes de bienes raíces. Pilar observó mi rostro con atención. Lo siento, Fernando. Asentí una vez, pero no pude hablar. Afuera de su ventana, podía ver mi casa al otro lado de la calle. Los cempasúchiles cerca del porche habían empezado a inclinarse hacia un lado por falta de agua. Alma siempre los cuidaba antes del amanecer. Entonces algo captó mi atención cerca de la acera. Una camioneta oscura volvió a pasar lentamente frente a mi casa. El mismo vehículo, el mismo logotipo de bienes raíces Montes Premier. Pero esta vez no siguió conduciendo. Se estacionó a media cuadra de distancia. Y una mujer bajó del vehículo con una cámara. La mujer con la cámara se quedó fuera de mi casa por casi 20 minutos. Ni una sola vez llamó a la puerta. Fotografió el porche delantero, la entrada, la cerca lateral, misma que Alma pasó 2 veranos repintando a mano porque se negaba a contratar a hombres que hicieran las pinceladas a las prisas. Luego se puso en cuclillas cerca de los maceteros y les tomó fotos a los cempasúchiles. Esa parte casi me hizo salir, no por las flores en sí, sino porque Alma plantó esos cempasúchiles la semana antes de que naciera Mateo. Cada primavera posterior los volvía a plantar, sin importar lo enferma, ocupada o exhausta que se sintiera. Para Alma, significaban continuidad. Para los extraños con cámaras, significaban atractivo visual para la fachada. Pilar observaba en silencio a mi lado a través de la cortina de la sala. Deberías documentar esto, me dijo. Asentí lentamente, pero la verdad es que aún no había aceptado del todo que mi propia familia realmente estuviera haciendo planes en torno a mi dolor. Eso es lo peligroso de la traición de la gente que amas. La evidencia llega mucho antes que la aceptación. Crucé de regreso a mi casa después de comer. La camioneta oscura ya se había ido, pero la sensación permaneció, como si alguien hubiera cruzado los límites emocionales de mi vida sin permiso. En la cocina, la caja de cedro de Alma seguía abierta sobre la mesa, junto a los papeles del cuarto de costura. Pasé la mayor parte de la tarde revisando documentos, valoraciones de la propiedad, historiales de reparaciones, notas de seguros, confirmaciones de cancelación de hipoteca de años anteriores. Alma organizaba todo con pestañas de colores y etiquetas escritas a mano porque creía que la confusión salía cara. En el fondo de la carpeta, encontré otra hoja de bienes raíces Montes Premier. Esta era peor. Cronograma proyectado para preparación de listado. Semana 1. Evaluación de la propiedad. Semana 2. Conversación de transición familiar. Semana 3. Limpieza /diagonal ambientación. Semana 4. Entrada al mercado. Me quedé mirando esas palabras por tanto tiempo que me empezaron a arder los ojos. Conversación de transición familiar. Así es como lo llamaban ahora. No era un viudo perdiendo el último lugar donde su esposa había reído alguna vez. Era una transición. Mi teléfono sonó antes de que pudiera calmarme. Mateo. Casi lo ignoró. En cambio, contesté, papá. Su voz sonaba cansada, vacilante. Por un segundo, escuché al niño pequeño que solía meterse en nuestra cama durante las tormentas eléctricas. Luego, Brenda habló en algún lugar de fondo, y esa sensación se desvaneció. Mateo se aclaró la garganta. Brenda y yo estábamos pensando que tal vez podríamos pasar por ahí mañana y ayudarte a organizar algunas cosas. ¿Organizar qué? Hubo una pausa. Ya sabes, papeleo, las cosas almacenadas, tal vez hablar sobre nuestras opciones. Opciones. De repente, a todo el mundo le encantaba esa palabra también. Caminé lentamente hacia el fregadero, agarrando el borde con tanta fuerza que mis nudillos palidecieron. Tu madre lleva muerta 3 días. Lo sé, papá. No, le dije en voz baja. Sabes que se ha ido. Eso no es lo mismo. Silencio. Entonces Mateo bajó la voz. No deberías quedarte solo en esa casa para siempre.
Ahí estaba otra vez. Esa casa. Nunca nuestro hogar. Nunca el jardín de tu madre. Nunca la cocina donde les enseñaba a leer a los niños del barrio. Solo esa casa. Le pregunté algo que Alma me preguntó una vez: ¿estas son tus palabras o las de Brenda? Mateo exhaló bruscamente. ¿Por qué estás convirtiendo esto en una pelea? Esa frase me golpeó más fuerte de lo que me habría golpeado un grito, porque significaba que, para él, el problema no era la crueldad. Era la incomodidad. Terminé la llamada antes de decir algo imperdonable. Alrededor de una hora después, Brenda me envió un mensaje de texto directamente. No eran condolencias ni preocupación. Era un enlace. Residencias de lujo para personas mayores. Disponibilidad limitada. Debajo, escribió: mereces paz, Fernando. La casa es demasiada responsabilidad ahora. Solo estamos tratando de ayudarte a tomar decisiones inteligentes antes de que el dolor nuble las cosas aún más. Leí el mensaje 3 veces, y luego una vez más en voz alta, porque a veces escuchar la manipulación en voz alta hace que sea más fácil reconocerla. Ayuda. Decisiones inteligentes. Paz. Cualquier plan egoísta suena compasivo una vez que alguien edita lo suficiente sus palabras. Abrí mi computadora portátil después de cenar y escribí mi dirección en el portal de permisos del ayuntamiento que Alma había mencionado. Al principio, pensé que tal vez había malinterpretado los documentos. Luego cargaron los resultados de la búsqueda. Múltiples solicitudes. Un presupuesto de inspección del techo, una solicitud de evaluación de exteriores, una consulta sobre los cimientos, una revisión de uso de suelo previa a la venta, todo vinculado a mi dirección, y todo enviado en las 6 semanas posteriores al último ingreso hospitalario de Alma. Mi pecho se apretó tan de repente que tuve que sentarme. Una de las solicitudes incluía información de contacto: Karina Montes. Sin darme tiempo a pensarlo 2 veces, llamé al número. Una recepcionista contestó alegremente: Bienes Raíces Montes Premier. Casi cuelgo. En lugar de eso, pregunté con cuidado: ¿me puede decir por qué mi propiedad tiene solicitudes de revisión pendientes? Se escuchó el sonido de alguien tecleando en el fondo. Luego, la mujer respondió con naturalidad: oh, la propiedad de los Torres. Actualmente la tenemos registrada internamente como una situación de transición familiar pendiente. Registrada internamente, como si la muerte de mi esposa ya se hubiera convertido en una futura categoría de ventas en la base de datos de alguna oficina. Terminé la llamada de inmediato. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé ahí sentado mirando los anteojos de lectura de Alma junto a la máquina de coser, al otro lado del pasillo. Entonces algo más captó mi atención. Un borrador de correo electrónico sin terminar abierto en la vieja computadora de escritorio de Alma. Asunto: protección de la casa en caso de presiones. Los latidos de mi corazón se ralentizaron hasta casi doler. El correo estaba dirigido a alguien llamado Saúl Valdez, abogado patrimonial. La mayor parte del mensaje estaba incompleta, pero una frase seguía visible en la pantalla: si Brenda acelera las cosas después del funeral, Fernando necesitará los documentos del fideicomiso inmediatamente. Documentos del fideicomiso. No decía podría necesitarlos, sino los necesitará. Ese fue el momento en que finalmente entendí algo aterrador. Alma no había estado paranoica. Había estado preparándose para el impacto. Apunté el número de la oficina de Saúl con manos temblorosas. Luego llamé. La recepcionista contestó con voz suave. Di mi nombre. Hubo una pausa. Luego dijo algo que hizo que toda la habitación se sintiera repentinamente más fría. El licenciado Valdez nos dijo que, si usted llamaba alguna vez después de que Alma falleciera, debíamos darle una cita de inmediato. La oficina de Saúl Valdez estaba en el 7º piso de un viejo edificio en el centro, con vista al tráfico del Paseo Chapultepec. El vestíbulo olía tenuemente a carpetas de cuero y café quemado. Era silencioso, lujoso, el tipo de lugar donde las personas firmaban papeles que cambiaban linajes enteros sin levantar la voz. Llegué 15 minutos antes porque apenas había dormido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alma sentada sola en habitaciones de hospital mientras extraños discutían sobre cronogramas de transición familiar en torno a nuestro hogar. Esa frase aún me enfermaba.
Una recepcionista me acompañó a la oficina de Saúl exactamente a las 9. Era mayor de lo que esperaba. Tal vez a mediados de sus 60. Cabello plateado, tirantes azul marino y ojos tranquilos que parecían haber pasado décadas viendo cómo las familias se destruían a sí mismas educadamente. Se puso de pie cuando entré. Señor Torres. Su apretón de manos fue firme, pero sin ser exagerado. Luego miró hacia la caja de cedro que llevaba bajo el brazo. Entonces, dijo en voz baja. Los cálculos de tiempo de Alma fueron correctos. Escuchar a alguien hablar de mi esposa como si ella todavía me estuviera protegiendo activamente casi rompe algo dentro de mi pecho. Saúl señaló la silla frente a su escritorio. Lamento su pérdida, Fernando. A diferencia de todos los demás últimamente, él realmente sonaba sincero. Me senté lentamente por varios segundos. Ninguno de los dos habló. Luego, Saúl abrió una gruesa carpeta que ya lo esperaba sobre el escritorio. Su esposa vino a verme 6 veces en los últimos 3 años. ¿6 veces? Lo miré fijamente. Ella nunca me lo dijo. No quería hacerlo, respondió con cuidado. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque Alma me hubiera ocultado algo, sino porque una parte de mí ya entendía por qué lo hizo. Saúl deslizó un documento sobre el escritorio. En la parte superior, en letras en negrita, había palabras que nunca antes había visto: Fideicomiso de Preservación Patrimonial de la familia Torres. Mis latidos se volvieron más lentos. ¿Qué es esto? Saúl cruzó las manos. En 2021, usted y Alma transfirieron la casa a una estructura de fideicomiso familiar protegido. Fruncí el ceño de inmediato. No, yo recordaría eso. Usted lo firmó durante su segundo ciclo de tratamiento, me respondió amablemente. Fueron varios documentos patrimoniales que se procesaron juntos. Y de repente, regresaron fragmentos. Una semana en el hospital, agotamiento, papeleo del seguro, Alma sosteniendo mi muñeca mientras yo firmaba formularios porque apenas podía concentrarme después de haber dormido en salas de espera durante días. Dios mío. Miré mi propia firma en los documentos del fideicomiso. Es real, legal y permanente, continuó Saúl con calma. El fideicomiso le otorga derechos de ocupación vitalicios. Nadie puede presionarlo, manipularlo ni desalojarlo de la propiedad mientras usted viva. Me recosté lentamente, tratando de asimilar las palabras. Luego, pronunció la oración que lo cambió todo, y cualquier beneficiario que intente coerción con respecto a la casa se arriesga automáticamente a ser suspendido de futuros intereses sobre la propiedad. La habitación se quedó en completo silencio. El rostro sonriente de Brenda pasó por mi mente. Los folletos de los condominios, las consultas de permisos, las fotografías afuera de mi hogar. Alma lo sabía. No lo sospechaba, lo sabía. Tragué saliva. ¿Por qué no me lo dijo directamente? Saúl no respondió de inmediato. En cambio, abrió otro sobre y me entregó una carta. La letra de Alma de nuevo. Fernando. Intenté advertirte 2 veces en 2023. Ambas veces defendiste a Mateo antes de que yo pudiera terminar de hablar. Me di cuenta de que decírtelo todo directamente te obligaría a elegir entre tu esposa y tu hijo mientras yo ya me estaba muriendo. Te amaba demasiado como para dejarte con esa culpa antes de mis últimos días. Así que, en lugar de eso, me preparé en silencio. Dejé de leer porque los ojos me ardían demasiado. Así era Alma. Incluso mientras se protegía a sí misma, también se preocupaba por protegerme a mí del dolor. Saúl esperó respetuosamente antes de volver a hablar. Su esposa fue extraordinariamente minuciosa. Eso suena más amable que decir paranoica, murmuré. Para mi sorpresa, Saúl casi sonrió. No, dijo suavemente. Las personas paranoicas inventan el peligro. Alma lo documentó. Luego abrió otra sección de la carpeta. Adentro había capturas de pantalla impresas, consultas de permisos del ayuntamiento, consultas de la propiedad, cotizaciones de bienes raíces Montes Premier, notas de cronogramas. Cada pieza estaba conectada. Este fideicomiso incluye un lenguaje específico que Alma insistió que agregáramos, explicó Saúl.
Si los familiares intentaban aprovecharse del duelo, de la vulnerabilidad médica o usar presión emocional para acelerar una transferencia de la propiedad, las protecciones se activan automáticamente. Mi garganta se apretó. Ella esperaba esto después del funeral. Ella esperaba la posibilidad, me corrigió él con cuidado. Luego metió la mano en la carpeta de nuevo. Hay algo más que necesita saber. Me entregó un memorándum escrito a máquina. Condición desencadenante, entrega de la caja de cedro. Si se producen discusiones relacionadas con la propiedad de la casa dentro de las 48 horas posteriores a los servicios funerarios, el pastor Abel está autorizado a entregar los materiales protegidos inmediatamente. Me quedé mirando la página. La caja de cedro en sí era parte de la estrategia legal de Alma. No era simbolismo, era control de evidencias. De repente, cada momento después del funeral se reorganizó en mi mente, como cristales rotos encajando en su lugar. Brenda susurrando sobre la casa. El pastor Abel acercándose con la caja. Mateo guardando silencio. Todo eso activó algo que Alma había preparado meses atrás. Me froté lentamente el rostro con ambas manos. No sé si sentirme agradecido o con el corazón destrozado. Saúl asintió una vez. Eso suele significar que la persona lo amaba de forma honesta. Durante varios segundos, no pude hablar. Afuera de las ventanas de la oficina, el tráfico se movía pacíficamente por el centro mientras toda mi comprensión de los últimos 3 años colapsaba silenciosamente en mi interior. Luego, Saúl deslizó un documento final sobre el escritorio. Este llevaba otro título, Fondo de la Sala de Lectura Alma Torres. Alcé la vista. ¿Qué es esto? Su esposa redactó planes de contingencia, explicó. Si la coerción escalaba más allá de cierto punto, los futuros intereses de la propiedad podrían redirigirse a una fundación comunitaria de alfabetización en lugar de permanecer dentro de la línea familiar. Parpadeé lentamente hacia él. Ella quería que la casa estuviera vinculada a programas de lectura infantil. Dijo, respondió Saúl mientras revisaba sus notas, que si la casa dejaba de ser un hogar, que al menos se convirtiera en algo que enseñara bondad. Esa frase casi me destruye, porque incluso preparándose para una traición, Alma aún construyó algo generoso. Me quedé mirando el papeleo por mucho tiempo. Entonces, de repente, me asaltó otro pensamiento. ¿Puede este fideicomiso detener a Brenda por completo? La expresión de Saúl cambió con cautela. Puede protegerlo, dijo. Pero para aplicar las cláusulas más estrictas de forma contundente, necesitamos pruebas de que la campaña de presión comenzó antes del funeral. De inmediato pensé en Pilar, en las solicitudes de permisos, y en la camioneta fuera de mi casa. Luego surgió otro recuerdo, el asistente de la funeraria, Omar Reyes. Recordé lo incómodo que se veía durante la recepción y cómo no dejaba de mirar hacia Brenda cada vez que comenzaban las discusiones sobre propiedades. Saúl cerró la carpeta lentamente. Fernando, dijo en voz baja, su esposa construyó un escudo alrededor suyo. Asentí levemente. Pero ahora, continuó él, necesitamos pruebas que demuestren exactamente por qué creía que usted lo iba a necesitar. En ese preciso momento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Número desconocido. Casi lo ignoro. Luego apareció un mensaje de voz de inmediato. Presioné reproducir. Una voz masculina y nerviosa habló en voz baja. Señor Torres, soy Omar de la funeraria. Creo que hay algo que necesita saber sobre el pedido de flores que hizo su nuera antes del servicio. Para cuando regresé a casa de la oficina de Saúl Valdez, el sol ya se estaba ocultando detrás de los árboles de nogal a lo largo de la avenida Magnolias. Por un momento, todo parecía normal. El columpio del porche que a Alma tanto le gustaba todavía se movía ligeramente con el viento de la tarde. Los cempasúchiles cerca del sendero brillaban con un tono naranja bajo la luz del atardecer. Alguien calle abajo estaba asando cebollas y carne, y el olor se colaba por todo el vecindario exactamente como lo había hecho cada verano durante décadas. La vida ordinaria seguía en movimiento. Eso se sentía casi insultante. Entonces noté la camioneta de Mateo en la entrada de mi casa. Mi estómago se apretó de inmediato. La puerta principal no estaba completamente cerrada cuando entré. Se escuchaban voces resonar levemente desde el pasillo. La de Brenda primero, no,
dona estos. Nadie guarda tantos suéteres viejos. Mateo le respondió en voz baja, tal vez deberías preguntarle a papá antes de tirar las cosas. Al menos dijo tirar las cosas en lugar de organizar ahora. Las expectativas habían caído tan bajo que casi estaba agradecido por las migajas. Caminé lentamente hacia la sala. Había 3 cajas de cartón cerca de la chimenea. Una ya tenía la etiqueta donaciones. Adentro estaban los suéteres de Alma, sus guantes de jardinería, su manta azul favorita del sillón de lectura junto a la ventana, y descansando encima de todo lo demás, sus anteojos de lectura. Ya se le había colocado una etiqueta blanca al estuche, desechar. Por un segundo, genuinamente no podía respirar. No por los anteojos en sí, sino porque Alma usaba esos anteojos cada sábado mientras ayudaba a los niños del vecindario a practicar la lectura en nuestra sala. Pequeñas huellas dactilares de los niños aún ensuciaban las esquinas la mitad del tiempo, y ahora alguien los había reducido a un inventario descartable antes siquiera de que su lado de la cama se enfriara. Brenda apareció por el pasillo cargando otra caja. «Oh», dijo alegremente. «No sabíamos a qué hora regresarías». Me quedé mirando la pila de donaciones. «Están depurando a mi esposa». Su sonrisa se debilitó un poco. «Estamos tratando de ayudar antes de que todo se vuelva emocionalmente abrumador». Ahí estaba de nuevo. Ayudar. Cada cosa cruel sonaba más suave después de que Brenda le daba una pulida a sus palabras. Mateo se acercó. «Papá, solo pensamos que empezar poco a poco haría las cosas más fáciles después». Lo miré directamente a los ojos. «Los anteojos de tu madre están en una caja de donaciones». Él bajó la mirada de inmediato. Eso me lo dijo todo. Ni siquiera se había dado cuenta. Brenda bajó su caja con cuidado cerca del pasillo. «Fernando», me dijo con ese mismo tono ensayado, «el dolor hace que la gente se aferre a los objetos de formas poco saludables». Me reí una vez. Una risa baja, cansada y vacía. «¿Objetos?», repetí suavemente. Esos objetos le enseñaron a leer a la mitad del vecindario. Ninguno de los dos respondió porque ninguno de los dos entendía realmente la casa. Para Brenda, era valor de propiedad. Para Mateo, ya no estaba seguro. Tal vez culpa, tal vez obligación, tal vez inconveniencia envuelta en un lenguaje familiar, pero no memoria, no historia, no alma. Pasé por su lado hacia el cuarto de costura. El cajón del gabinete estaba ligeramente abierto. Hielo me recorrió el pecho al instante. «¿Quién tocó esta habitación?». Brenda se cruzó de brazos. «Estábamos buscando papeles». «¿Sin preguntarme?». «Estamos intentando prevenir complicaciones futuras». Me volví hacia Mateo de nuevo. Ahora se veía exhausto, no lo suficientemente culpable como para detenerla, solo lo suficientemente cansado como para evitar un conflicto. De alguna manera, eso me dolió más, porque la crueldad al menos tiene convicción. La cobardía simplemente se queda mirando. Entonces noté otra caja cerca del closet del pasillo. Adentro había fotografías enmarcadas de las paredes de nuestra sala. Una foto mostraba a Alma sentada con las piernas cruzadas en el suelo durante un día de lectura vecinal, mientras 6 niños se amontonaban a su alrededor sosteniendo libros de la biblioteca. Otra mostraba a Mateo a los 12 años de pie junto a los cempasúchiles después de ganar su trofeo de debate en la secundaria. Brenda había envuelto ambos marcos en periódico viejo como si fueran platos de una venta de garaje. Ese fue el momento en el que mi enojo finalmente salió a flote por completo. No fue un enojo ruidoso, ni explosivo, fue frío, afilado y controlado. Caminé lentamente hacia las cajas. «No vas a empacar esta casa mientras yo siga respirando dentro de ella». El rostro de Brenda se endureció por primera vez desde el funeral. «Nadie dijo eso». «No tuviste que hacerlo». El silencio llenó la habitación. Luego, Mateo habló en voz baja. «Papá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». La frase aterrizó como un cuchillo, porque ahora sonaba exactamente como Brenda. Ya no era mi hijo, era ella. Lo miré durante varios largos segundos antes de responder. «¿Sabes a qué le tenía más miedo tu madre?». Mateo tragó saliva, pero no dijo nada. «No tenía miedo de morir», continué suavemente.
Temía ver a las personas convertir el amor en logística. Brenda agarró su bolso de repente. Nos vamos, espetó. Bien. Por una vez, la honestidad finalmente se asomó en su voz. Ya no había más pretensión de que esto era compasión. Mateo dudó cerca de la puerta principal antes de seguirla. Por un breve segundo, pensé que tal vez se quedaría atrás, que tal vez se disculparía, que tal vez miraría a su alrededor y finalmente vería lo que estaban destruyendo. En cambio, bajó la mirada de nuevo y salió junto a su esposa. La puerta principal se cerró, y el silencio posterior se sintió más pesado que los gritos. Me quedé solo en la sala durante varios minutos antes de notar algo afuera, cerca de los setos. Una estaca de madera parcialmente escondida detrás de los arbustos. Salí lentamente al porche y la liberé. Un letrero plegable de bienes raíces. Próximamente en venta. Mis rodillas casi cedieron. Aún no estaba en el mercado. No era público. Solo estaba esperando. Esperando el momento adecuado para ser plantado en el jardín donde Alma enterró a nuestro viejo perro junto a los cempasúchiles, 20 años atrás. Me senté pesadamente en los escalones del porche, sosteniendo ese letrero en mi regazo. El aire nocturno olía a lluvia y pasto recién cortado. Por primera vez desde el funeral, lloré. No en voz alta, solo con ese tipo de llanto silencioso que tienen los ancianos después de darse cuenta de que aquello que los está destrozando ya lleva ocurriendo durante mucho tiempo. Miré hacia los maceteros que Alma plantó a mano. Alma, susurré, ya te enterré una vez. No creo poder sobrevivir a ver cómo también entierran el resto de nuestra vida. Un pequeño movimiento cerca del porche me sobresaltó. Luego, cinta adhesiva. Alguien había pegado una nota escrita a mano en el viejo estante de lectura junto a la ventana principal. Probablemente fue uno de los niños del barrio. El papel decía, ¿seguirá habiendo sábados de cuentos? Eso casi me destruye por completo una vez más. Porque, incluso ahora, los niños seguían conectando esta casa con la bondad, no con el dinero, ni con los metros cuadrados. Bondad. Mi teléfono sonó antes de que pudiera levantarme. Número desconocido. Respondí débilmente. Una voz nerviosa habló de inmediato. Señor Torres, soy Omar Reyes de la funeraria. Apreté mi agarre en el letrero de madera. Hay algo más que no le dije antes, mencionó en voz baja. Su nuera no pidió esas flores fúnebres solo para el servicio. Sentí un escalofrío al instante. ¿A qué te refieres? Se escuchó el sonido de papeles revolviéndose del otro lado de la línea. Luego Omar leyó una frase en voz alta, utilizar los arreglos laterales más tarde para las fotos de la propiedad, si los tiempos de viudez se acomodan. Todo dentro de mí se quedó paralizado. Porque de repente entendí la verdad. No estaban haciendo planes para mi futuro. Estaban planeando en torno a la muerte de Alma. Me reuní con Omar Reyes a la mañana siguiente en una cafetería a 2 cuadras de la funeraria. El tipo de lugar que a Alma le encantaba porque las meseras llamaban a todos, corazón, les cayeras bien o no. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras personas exhaustas empujaban los huevos en sus platos bajo luces fluorescentes. En algún lugar cerca de la cocina, sonaba una vieja canción ranchera demasiado bajito como para poder identificarla. Omar ya se veía nervioso antes de que yo me sentara. Tal vez de unos 35 años. Delgado, educado, el tipo de hombre que se disculpaba con los ojos antes de que su boca pudiera hablar. Inmediatamente deslizó un sobre amarillo a través de la mesa. Saqué copias de esto antes de que alguien pudiera eliminarlas del sistema. Mis manos se sentían extrañamente firmes al abrirlo. Adentro había facturas de flores, confirmaciones de entrega, notas de servicio interno e intercambios de correos electrónicos impresos vinculados a los preparativos del funeral de Alma. Cada página me arrancaba otro trozo de ilusión. Omar bajó la voz. Al principio, pensé que tal vez había malinterpretado lo que su nuera quería decir. Levanté la mirada. Pero luego la escuché hablando con Karina Montes en el estacionamiento después del servicio, continuó él. Y no sonaba a que estuviera sufriendo. Afuera, el agua de la lluvia se deslizaba lentamente por las ventanas de la cafetería mientras me entregaba otro documento.
Una línea resaltada decía, guardar las piezas florales laterales para posibles fotos de ambientación después del servicio. Y había otra nota debajo, usar después del servicio si los tiempos de viudez se acomodan. Ahí estaba otra vez. Tiempos de viudez. Como si la muerte de mi esposa perteneciera al calendario de un proyecto. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Omar se frotó ambas palmas nerviosamente. También me preguntó si la casa todavía tenía luz natural en la habitación delantera, admitió. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no estaban hablando de los arreglos conmemorativos. Cerré la carpeta con cuidado, no porque estuviera tranquilo, sino porque la ira se vuelve peligrosa una vez que por fin se enfría. Gracias, le dije en voz baja. Omar asintió una vez. Siento no haber dicho nada antes. La verdad es que probablemente temía verse involucrado en el colapso familiar de otra persona. A la mayoría de la gente le pasa lo mismo. Es por eso que el silencio se esparce tan fácilmente alrededor de la traición. Después de salir de la cafetería, conduje directamente a la oficina de Saúl Valdez. Esta vez, él no pareció sorprenderse por nada de lo que puse sobre su escritorio. Ni las facturas, ni las notas de ambientación, ni las referencias al funeral vinculadas al lenguaje de bienes raíces. Leyó cada página cuidadosamente mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de la oficina en el centro. Finalmente, se recostó lentamente. Esto es un comportamiento coordinado. La frase aterrizó pesadamente. No era tensión familiar ni un malentendido, era coordinado. Saúl abrió el archivo del fideicomiso de Alma de nuevo. Luego sacó un sobresellado que yo no había visto antes. Ella me dio instrucciones de esperar hasta que la evidencia escalara más allá de cualquier sospecha antes de mostrarle esto. Se me hizo un nudo en la garganta de inmediato. Dentro del sobre había una memoria USB, la misma de la caja de cedro. Saúl la conectó a su computadora portátil en silencio. El vídeo cargó después de varios segundos. Entonces Alma apareció en la pantalla. ¿Viva? Débil, pero viva. Todo mi pecho se derrumbó hacia adentro en el momento en que escuché su voz de nuevo. Estaba sentada en nuestra sala, usando el suave suéter gris que siempre usaba durante sus tratamientos porque las mantas del hospital le daban frío. Los cempasúchiles afuera de la ventana detrás de ella se veían recién regados. Durante varios segundos, simplemente miró fijamente a la cámara en silencio. Luego sonrió con tristeza. Fernando, si estás viendo esto, es porque hablaron de la casa antes de haber honrado adecuadamente nuestra vida juntos. Me tapé la boca de inmediato. Incluso un duelo para el que estás preparado sigue doliendo cuando de repente vuelve a hablar. Alma continuó en voz baja, necesito que escuches con mucha atención ahora, porque una vez que sepas la verdad, ya no podrás olvidarla. La habitación a mi alrededor desapareció. Solo existía su voz. No le temo tanto a la ambición de Brenda como al silencio de Mateo, dijo con voz tenue. El silencio puede permanecer junto a la crueldad el tiempo suficiente como para que eventualmente empiece a protegerla. Cerré los ojos con fuerza porque en el fondo sabía que ella tenía razón. El vídeo continuó, no discutas con ellos emocionalmente. No grites. No mendigues respeto de personas que ya están calculando qué provecho pueden sacar de tu duelo. Saúl permaneció completamente en silencio a mi lado. Alma estiró lentamente la mano hacia la cámara, como si quisiera tocarme el rostro a través del tiempo mismo. Tú construiste ese hogar con tu bondad, Fernando. No dejes que nadie te convenza de que la bondad significa rendición. Comencé a llorar en ese momento, no de manera dramática, solo en silencio. De la manera en que lloran los ancianos cuando la persona que mejor los conoció pronuncia una última verdad que nadie más habría podido decir con la misma delicadeza. Luego Alma dijo algo que cambió toda la dirección de mi vida. Si la presión continúa, deja que la casa se convierta en la sala de lectura. Miré hacia Saúl de inmediato. Él asintió una vez. El fondo de alfabetización. Alma sonrió levemente en el vídeo. Si nuestra familia olvida para qué estaba destinada la casa, deja que los niños lo recuerden en su lugar. La pantalla se fue a negro después de eso. Durante varios segundos, no pude moverme. Finalmente, Saúl habló con cautela.
Su esposa creó contingencias legales vinculadas a la coerción, basándose en la evidencia que ahora está disponible. A Brenda se le puede retirar todo interés futuro sobre la propiedad vinculada al fideicomiso. Y en cuanto a Mateo. La pausa de Saúl duró demasiado. La suspensión es posible, admitió en voz baja. Potencialmente permanente si continúa su participación. Participación. Qué palabra tan limpia para describir tener el corazón roto. Me quedé mirando por la ventana cubierta de lluvia hacia el tráfico de abajo. Mi hijo nunca me amenazó directamente. No, coincidió Saúl. Pero el silencio frente a la manipulación sigue creando presión. Esa frase dolió porque era verdad. Mateo no se volvió cruel. Se volvió ausente en el preciso momento en el que se requería valor. Y a veces eso daña a las personas con la misma profundidad. Saúl cerró lentamente la carpeta del fideicomiso. Si usted procede formalmente, Fernando, esto se volverá irreversible. Asentí levemente. Entonces mi teléfono vibró. ¿Talie? El mensaje era corto, mamá se enteró de que la abuela grabó algo. Está en pánico. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje inmediatamente después. Abuelo, están planeando una reunión familiar en la iglesia la próxima semana para discutir tu futuro. Me quedé mirando la pantalla, no porque me sorprendiera, sino porque de pronto entendí exactamente lo que Brenda intentaba hacer. Presión pública, testigos, lenguaje comprensivo, narrativa controlada. Toda una actuación. Saúl notó mi expresión de inmediato. ¿Qué pasó? Alcé la mirada con lentitud. Creen que aún tienen el control. Y, por primera vez desde que murió Alma, me di cuenta de que no tenían ni idea de cuánta evidencia había dejado atrás mi esposa. La reunión familiar tuvo lugar 8 días después del funeral de Alma dentro del salón parroquial en la capilla de la Santa Misericordia. Brenda lo organizó todo ella misma. Por supuesto que sí. Había mesas plegables cubiertas con manteles blancos, bandejas de café cerca de la pared y pasteles comprados en el supermercado colocados cuidadosamente junto a fotos enmarcadas de Alma sonriendo en eventos escolares de lectura. Para cualquiera que entrara casualmente, parecía cálido, respetuoso y amoroso. Ese era el talento de Brenda. Ella entendía de presentaciones mucho mejor que de sinceridad. Personas de la iglesia comenzaron a llegar poco a poco, vecinos, antiguos compañeros de trabajo y algunos familiares que aún hablaban de mí como si yo ya tuviera un pie en la tumba. Mateo estaba junto a Brenda, saludando en silencio a la gente mientras ella controlaba la sala con sonrisas suaves y voces tenues. Luego noté a Karina Montes cerca de la pared del fondo, fingiendo platicar sobre las flores con alguien del coro. Una agente de bienes raíces en una reunión conmemorativa. Eso me lo dijo todo. Brenda no estaba tratando de ayudarme a superar mi duelo. Estaba consiguiendo testigos para una narrativa. Pobre anciano viudo. Casa grande. Preocupación familiar. Transición difícil. Una historia lo suficientemente pulida como para hacer desaparecer cualquier culpa en el futuro. Pero esta vez no entré solo. Saúl Valdez entró a mi lado llevando una carpeta de cuero. Detrás de él venía Pilar Núñez, seguida de Omar Reyes. El pastor Abel se alejó lentamente de la estación de café cuando nos vio entrar juntos. Y finalmente, Talía entró poco después, sosteniendo la caja de cedro de Alma contra su pecho. La sonrisa de Brenda desapareció de inmediato. No de manera dramática, pero sí lo suficiente. Lo suficiente como para que por fin yo viera el pánico filtrarse a través de su actuación. Fernando, me dijo con cautela. Apenas íbamos a empezar. Lo sé, le contesté con calma. Por eso vine. La habitación se quedó en silencio gradualmente a medida que la gente notaba que algo cambiaba debajo de esa cortesía superficial. Caminé hacia la mesa central y dejé la caja de cedro con cuidado junto a la fotografía enmarcada de Alma. Nadie habló. Incluso Mateo ahora parecía inquieto. Brenda cruzó los brazos ligeramente. ¿Qué es esto exactamente? La miré directamente a los ojos. La última lección de mi esposa. Saúl abrió su carpeta sin prisa. Antes de que continúe cualquier discusión sobre los futuros arreglos de vivienda del señor Torres, dijo con tono neutral, hay asuntos legales que necesitan aclararse.
Se podía sentir cómo la habitación se tensaba con esas palabras. Karina Montes bajó lentamente su taza de café. Saúl sacó primero los documentos del fideicomiso. La residencia Torres está protegida bajo el Fideicomiso de Preservación Patrimonial de la familia Torres, establecido en 2021. Brenda parpadeó una vez. Mateo se veía genuinamente confundido. Bien. Eso significaba que ella tampoco se lo había contado todo a él. Saúl continuó con calma. El fideicomiso le otorga a Fernando Torres derechos de ocupación vitalicios permanentes. Cualquier intento de presionar, manipular o acelerar la transferencia de la propiedad mediante coerción emocional activará las cláusulas de suspensión de los beneficiarios. El silencio se extendió por todo el salón. No un silencio dramático de película. Era un silencio incómodo. De los tenedores deteniéndose a la mitad de su trayecto al plato. De personas evitando el contacto visual. De alguien apoyando una taza de café en silencio y con demasiado cuidado. Brenda se recuperó rápidamente. No estamos coaccionando a nadie, dijo suavemente. Solo hemos estado tratando de ayudar a Fernando a tomar decisiones seguras. Esa palabra otra vez. Seguras. Pilar se puso de pie antes de que Saúl pudiera responder. No, dijo bruscamente. Ustedes empezaron a medir la propiedad mientras Alma seguía viva. Todas las cabezas se volvieron hacia ella al instante. El rostro de Brenda se tensó. Pilar continuó sin dudar. Vi al topógrafo afuera de la casa 11 días antes de que Alma muriera. Y te escuché hablar por teléfono sobre los tiempos de viudez. Mateo miró a Brenda de inmediato, aún no enojado, sino confundido. Eso era nuevo. Omar dio un paso al frente luego. Sus manos temblaban ligeramente mientras le entregaba unos papeles al pastor Abel. Estas son copias de los registros de la funeraria, dijo en voz baja. El pastor Abel se ajustó los anteojos y leyó en voz alta, guardar los arreglos florales laterales para fotos de la propiedad si los tiempos de viudez se acomodan. Toda la habitación se congeló. Una mujer mayor cerca de la mesa de postres alejó lentamente el refractario que había traído del lado de la mesa donde estaba Brenda, sin decir una sola palabra. Ese pequeño movimiento, de alguna manera, conllevaba más juicio que cualquier grito. Karina Montes intentó dar un paso en silencio hacia la salida. Saúl lo notó de inmediato. Por favor quédese, señorita Montes, dijo con calma. Su correspondencia por correo electrónico también es relevante. La compostura de Brenda finalmente se quebró. Esto es una locura, espetó. Estábamos tratando de proteger el futuro de la familia. La miré por varios segundos antes de responder. No, dije en voz baja. Ustedes estaban intentando vender la habitación donde mi esposa le enseñaba a los niños a leer. Nadie la defendió, ni siquiera Mateo. Ese silencio se sintió diferente ahora, porque por primera vez él entendió lo que su silencio había ayudado a construir. Entonces Talía dio un paso adelante sosteniendo la caja de cedro. Sus manos temblaban un poco. La abuela grabó algo, susurró. El pastor Abel atenuó las luces del salón parroquial mientras Saúl conectaba la memoria USB. Y de repente, Alma apareció viva de nuevo en la pantalla del proyector al frente de la sala. Todo el salón dejó de respirar. Alma se veía cansada en el vídeo, delgada, frágil. Frágil, pero sus ojos permanecían firmes. Si están viendo esto, dijo en voz suave, es porque alguien habló de la casa antes de haber honrado la vida en su interior. Nadie se movió. Ni siquiera Brenda. Alma continuó. No le temo a la codicia tanto como le temo al silencio junto a la codicia. Mateo bajó la cabeza al instante. Luego vino la frase que lo destrozó por completo. Si mi hijo no dice nada mientras alguien presiona a Fernando, no confundan ese silencio con inocencia. Mateo se tapó la boca en el acto. Por primera vez desde el funeral, se veía avergonzado en lugar de estar a la defensiva. El vídeo de Alma terminó silenciosamente unos momentos después. Sin música dramática, sin amenazas, solo la verdad. Las luces volvieron a encenderse lentamente. Brenda miró a su alrededor desesperada, como si esperara que alguien rescatara su versión de los hechos. Nadie lo hizo,
porque la evidencia destruye las actuaciones mucho más rápido de lo que la emoción jamás podrá hacerlo. Saúl cerró la carpeta con cuidado. A partir de este momento, anunció, Brenda Torres queda apartada de todos los intereses futuros sobre la propiedad vinculados al fideicomiso. Cualquier actividad coercitiva continua desencadenará medidas de exclusión permanentes. Brenda se le quedó viendo con incredulidad. ¿Y Mateo?, preguntó bruscamente. Saúl miró a mi hijo. Su estatus de beneficiario actual está suspendido a la espera de acciones correctivas y del reconocimiento de su participación. ¿Participación? Ahí estaba esa palabra otra vez. Mateo finalmente me miró de lleno en ese momento. No al piso, no a Brenda. A mí. Papá, susurró débilmente. No sabía que había llegado tan lejos. Le respondí con honestidad. Sabías lo suficiente como para haber alzado la voz. Eso lo lastimó. Pude verlo de inmediato. Qué bueno. A veces el dolor llega tarde porque a la verdad le toma tiempo alcanzar a la cobardía. Las personas empezaron a marcharse en silencio después de eso. Sin caos, solo con incomodidad. La realidad instalándose sobre una habitación que había sido cuidadosamente montada para otra cosa. Cuando Brenda tomó su bolso con enojo, el pastor Abel la detuvo amablemente cerca de la puerta. Una cosa más, le dijo. Ella se volteó con impaciencia. El pastor Abel señaló hacia la fotografía de Alma cerca de la caja de cedro. Ni una sola vez habló sobre ella hoy, dijo suavemente. Solo habló de la casa. Brenda no respondió porque ya no le quedaba nada que defender. Una hora más tarde, después de que casi todos se habían ido a casa, Mateo seguía solo cerca de la entrada del salón parroquial. La lluvia golpeaba suavemente afuera otra vez. Se veía más pequeño de alguna manera, más viejo, como si las consecuencias finalmente lo hubieran alcanzado. Papá, me dijo en voz baja. Si dejo a Brenda, todavía puedo volver a casa. Miré fijamente a mi hijo por muchísimo tiempo antes de contestar. Y en ese momento me di cuenta de algo desgarrador, el simple hecho de que alguien haya nacido dentro de una casa no significa que aún sepa cómo pertenecer a ella. 8 meses después del funeral de Alma, la casa se sentía viva otra vez. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo, pero estaba viva. Cada sábado por la mañana, los niños empezaban a llegar alrededor de las 9 llevando mochilas, libros de la biblioteca y tareas a medio terminar. Algunos venían porque en sus departamentos había mucho ruido. Otros porque sus padres trabajaban los fines de semana. A unos pocos simplemente les gustaba el viejo árbol de nogal en el patio trasero y el chocolate caliente que yo aprendí a preparar, bastante mal, después de que Alma falleciera. La sala se convirtió en la sala de lectura Alma Torres, exactamente como ella lo imaginó. Nada lujoso, solo sillas plegables, estantes viejos, donaciones de la comunidad, libros de cuentos apilados junto a libros de historia, la misma lámpara de lectura que Alma usó durante 30 años todavía encendida cerca de la ventana cada fin de semana. Y, de alguna manera, la casa dejó de sentirse embrujada después de eso. El dolor cambia de forma cuando el propósito entra en la habitación. Pilar trabajaba como voluntaria casi todos los sábados. En su mayoría, fingía supervisar a los niños mientras chismeaba en secreto con los padres del vecindario cerca de la cocina. Las cortinas se jubilaron, le gustaba decir. Ahora monitoreó el caos directamente. Incluso el pastor Abel comenzó a traer libros que la gente donaba a través de la iglesia. A veces me paraba en silencio cerca del pasillo a ver a los niños leyendo en voz alta en el mismo lugar donde Mateo alguna vez practicó discursos de debate, con Alma escuchando orgullosa desde el sofá. Eso dolía, pero también sanaba. Es curioso cómo ambas cosas pueden existir a la vez una vez que envejeces lo suficiente. Brenda desapareció de nuestras vidas casi por completo después de la reunión en la iglesia. La Junta de Agentes de Bienes Raíces abrió una investigación ética contra Karina Montes poco después. Nunca seguí los detalles de cerca. La venganza deja de sentirse satisfactoria después de cierta edad, principalmente porque la paz se vuelve más valiosa que el castigo. En cuanto a Mateo, esa parte tomó más tiempo. 3 meses después de la suspensión del fideicomiso, me envió una carta escrita a mano por correo en lugar de mandar un mensaje de texto. Sin excusas, sin manipulación, solo honestidad por primera vez en años.
Admitió que seguía eligiendo el silencio porque confrontar a Brenda se sentía más difícil que decepcionarme a mí. Dijo que en algún punto del camino, confundió evitar el conflicto con ser amable. Esa frase se quedó conmigo por mucho tiempo porque muchas personas destruyen relaciones exactamente de esa manera. No mediante la crueldad, sino mediante la cobardía disfrazada de pacificación. No lo invité a casa de inmediato. El amor sin límites se convierte en permiso. Alma entendió eso antes que yo. Así que le escribí a Mateo con condiciones. Responsabilidad pública, 1 año como voluntario en la sala de lectura, terapia, nada de discusiones sobre propiedades mientras yo esté vivo, y una regla final, no pidas perdón antes de aprender cómo proteger a las personas mientras aún están sufriendo. Aceptó cada condición. Eso importó más que las disculpas. Ahora, algunos sábados, Mateo ayuda en silencio a los niños a acomodar libros en la sala. Rara vez habla mucho cuando está aquí. La vergüenza todavía vive dentro de él. Puedo verlo cada vez que mira la fotografía de Alma cerca del estante de lectura. Pero la vergüenza puede enterrar a una persona o puede reconstruirla. Supongo que el tiempo es quien decide qué dirección eligen las personas a fin de cuentas. Una tarde, no hace mucho, encontré a Thalía sentada en los escalones del porche regando los cempasúchiles de Alma. Sonrió suavemente y me preguntó, «Abuelo, ¿crees que la abuela sabía que este lugar se convertiría en todo esto?» Miré a través de la ventana principal a los niños que leían dentro de la casa que Alma luchó por proteger. Luego noté la caja de cedro sobre el librero cerca de la entrada. Ya no estaba escondida, sino exhibida junto a una pequeña cita enmarcada con la letra de Alma. Un hogar debe dar refugio a las personas, no exponer su codicia. Sonreí por primera vez en toda la semana. Sabía lo suficiente, le dije a Thalía en voz baja. La verdad es que todavía amo a mi hijo. Eso nunca se detuvo. Pero el amor cambia una vez que por fin comprendes que proteger tu paz no es lo mismo que abandonar a tu familia. A veces, la cosa más amorosa que un padre mayor puede hacer es dejar de recompensar el comportamiento que destruye lentamente a todos a su alrededor. La casa nunca le pertenecerá a Brenda. Y después de que yo me haya ido, tampoco pasará automáticamente a Mateo. Si la sala de lectura se mantiene activa durante 5 años consecutivos después de mi muerte, la propiedad se convertirá en un espacio permanente de alfabetización sin fines de lucro para los niños locales. Si no es así, la casa se venderá y cada peso financiará becas a nombre de Alma. De cualquier manera, el hogar que ella construyó seguirá enseñando bondad mucho tiempo después de que yo me haya ido. Creo que a ella le habría gustado ese final. A veces todavía me siento solo en el porche por la noche, escuchando cómo el vecindario se sume en el silencio, el viento a través de las ramas del nogal, el tráfico a lo lejos, el clic de los aspersores en los jardines cercanos y, de vez en cuando. Juro que aún puedo escuchar a Alma pasando las páginas de un libro dentro de la casa. Tal vez el duelo nunca se va por completo. Tal vez simplemente aprende a sentarse junto a la gratitud sin hablar tan fuerte ya. Gracias por pasar este tiempo conmigo el día de hoy y por escuchar la historia de Alma a través de la mía. Por favor, déjenme saber en los comentarios desde donde nos ven y qué hora es donde están esta noche. Y a donde sea que la vida los haya llevado, por favor cuiden su salud, su paz y a las personas que verdaderamente protegen su dignidad cuando son más vulnerables. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, no olvides suscribirte a Final Act Riveni, Venganza en el último acto. Otra historia te espera en tu pantalla en este momento, y YouTube cree que esa también te puede gustar.